Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro tema de hoy, osteopenia y osteoporosis. Son los tipos más comunes de enfermedad de los huesos. Las dos patologías vienen de un mismo prefijo que es hueso, con diferentes sufijos, en donde penia proviene del griego y significa pobreza. Indica una deficiencia de o falta de. Porosis, de poro, del griego poros, pasaje asociado con la raíz osis que hace referencia a formación. Es así como definimos la osteopenia como la deficiencia de un elemento que forma huesos, en este caso calcio, o alguna vitamina que consolide el calcio. Y la osteoporosis, término que va a designarse como la formación de poros en el hueso, pudiendo llegar a formar huecos dentro de este, perdiendo firmeza la estructura ósea. El hueso normalmente es poroso para poder distribuir las cargas, pero cuando esta normalidad se ve alterada y los poros se deforman y aumentan, se da origen a una patología que se puede convertir en crónica. Es así como se define la osteoporosis desde la clínica como la atrofia patológica de los huesos. El tejido óseo se vuelve insuficiente y la estructura interna del hueso está alterada, pero su composición es normal. Es decir, a simple vista se ve normal, pero internamente está ahuecado. El hueso normalmente está constituido por tejido óseo y trabéculo, huequito. El paso inicial de la fragilidad ósea ocurre desde adentro al exterior. La osteopenia es el paso inicial consistente en un aumento leve de la porosidad del hueso. Las trabéculas inician un proceso de cambios de pérdida de consistencia, pero aún en resistencia. Con el tiempo, esa consistencia interna es más inestable, es decir, la porosidad del hueso es mayor. El hueso se vuelve más hueco internamente, haciéndolo más débil y se va comprometiendo el tejido externo del hueso y su predisposición a fracturar es altísimo. Un hueso normal tiene poros pequeños, consistentes, y esa unión de poros pequeños es lo que le da la resistencia, mientras que un hueso con osteoporosis tiene poros grandes, inconsistentes, y ese aumento del tamaño es lo que genera la debilidad y fractura de la estructura. ¿Qué hace que los poros aumenten de tamaño? Es la incapacidad del organismo de regenerar tejido óseo. El cuerpo no tiene la suficiente cantidad, no solo de nutrientes, sino también de estímulos. No hay movimiento, no hay ejercicio de impacto, para que llegue a desarrollar nuevo tejido. Órgano que no se usa se atrofia. La osteoporosis es también considerada como una enfermedad del aparato locomotor. ¿Por qué? Para movernos necesitamos no solo de los huesos, incluimos ligamentos, músculos y articulaciones. Estas estructuras muestran cambios u alteraciones de forma y función, y a esto se le suma la atrofia patológica de los huesos. De ahí que se lo considere como enfermedad del aparato locomotor. Y es así como se desarrollan con el tiempo y a medida que avanza la osteoporosis los cambios en la constitución física y de la movilidad. Los órganos internos casi nunca sufren afecciones. Predisposición y causa. La edad. El envejecimiento por degeneración celular, pérdida de minerales, pérdida de la resistencia. Sexo y género. Las mujeres tenemos más predisposición. Se dice que por tener esqueleto más pequeño y menos hueso. Perdemos más minerales entre un 30 y un 50% de la masa ósea durante la vida en comparación con los hombres que la pierden entre un 20 y un 40% aproximadamente. La menopausia precoz. Por cuestiones genéticas, cirugías, exceso de ejercicio, perdemos más grandes cantidades de tejido óseo. La anorexia y la bulimia, ya que conduce a una menopausia precoz. El estilo de vida. Consumo de tabaco, cafeína y poca o nula actividad física. Medicamentos. Existen algunos que aceleran la desmielinización del hueso, tales como corticoides, la heparina y algunos esteroides.
La predisposición genética. Estudios han demostrado que las hijas de mujeres con osteoporosis ya en temprana edad tienen un contenido de calcio claramente bajo en los huesos que las hijas de mujeres sin osteoporosis. Alteraciones hormonales. Bajo porcentaje de calcio en el consumo de los alimentos diarios. Presencia de hipertiroidismo, hipogonadismo. Tipos de osteoporosis que van a depender de la edad. La osteoporosis juvenil, que se presenta antes de la pubertad. La osteoporosis idiopática en la temprana edad de adulto, antes y hasta los 50 años de edad, es poco común y cuando se presenta afecta a los hombres. La osteoporosis postclimatérica en las mujeres entre los 50 y los 60 años de edad es también conocida como osteoporosis tipo 1, producida en parte por la disminución de estrógenos. Osteoporosis senil después de los 70 años, también conocida como tipo 2, es la más común y significativa ya que afecta a cualquier persona de edad avanzada. Casi el 50% de las personas se ve afectada. La osteoporosis tipo 3, que se combina la 1 y la 2, es una osteoporosis causada por estrógenos y senil. Manifestaciones. Puede ser asintomático por varios años, su activación por lo general se da ante una fractura. Las causas de un tipo en especial de activación no son del todo claras aún. Se sabe que las personas que padecen esta dolencia manifiestan múltiples fracturas, en especial a nivel de las vértebras, causando deformaciones que rápidamente producen alteraciones en la postura y de su estructura ósea. La mayoría de las personas con osteoporosis tienen una transformación o reparación lenta, poca capacidad para desarrollar tejido óseo nuevo, lo que conlleva a que después de la fractura se desarrollen cambios anatómicos del hueso con el tiempo o alteraciones en la estática. Debido a la descalcificación que sufre la persona, una fractura en este tipo de pacientes condiciona a la inmovilidad acelerada y lleva a empeorar la condición. Fases de evolución. ¿Cómo pasa un hueso normal a osteopenia y osteoporosis? Normalmente, ¿qué sucede en el hueso? Nuestro hueso siempre está eliminando y formando tejido óseo. Esta transformación se lleva a cabo por los cambios que sufre una molécula, la BMU, siglas en inglés que se traducen como unidades de transformación de tejido óseo. En esta unidad participan dos células, las osíferas y las de resorción. Las osíferas hacen referencia a los osteocitos, que son las células desarrolladoras de hueso. Las de resorción hacen referencia a los osteoclastos, que eliminan tejido óseo. Ese tejido que ya no sirve tiene calcio, libera ese mineral, lo realiza transfiriéndolo desde la matriz ósea a la sangre. El hueso, para realizar esta tarea de formación y eliminación de hueso, lo hace en 4 fases normales de desarrollo y reparación. Para entender lo que pasa en la osteoporosis, vamos a ver las 4 fases y su actuación en un hueso sin osteoporosis. Primero, se necesita un estímulo activo, el movimiento. Los ejercicios de impacto son el estímulo. Estar activos, caminar, subir, bajar escaleras, hacer ejercicios aeróbicos. De esa manera las células mesenquimales, las células madres que se encuentran en la médula ósea, se van a desarrollar en células especializadas del tejido óseo. Son las que inician el proceso, viajan al hueso a cumplir su misión e inician la segunda fase, que es el proceso de resorción, por la cual los osteoclastos limpian primero y eliminan el tejido óseo, liberando minerales, resultando en una transferencia de iones de calcio desde la matriz ósea a la sangre, mediante los osteoclastos, que son las células reparadoras de los huesos, dan el espacio para que las siguientes células se desarrollen.
La tercera fase, que es la fase de neoformación, nacimiento de nuevas células, nacen los osteoblastos. Después de que los osteoclastos limpiaron, vienen los osteoblastos, las células que son las encargadas de la reparación, formación de nuevo hueso, lo hacen crecer, lo mantienen. Ahí entramos a la cuarta fase, que es la fase quiescente, que es la fase de quietud, para luego repetir el ciclo. Esta quietud no es el de ser sedentarios y no movernos, es la quietud de la célula, el tiempo para que las nuevas células cumplan su función, terminen con ella, sean eliminadas y repetir el ciclo. En el desarrollo de la osteoporosis existe un cambio en cualquiera de las fases. Cada tipo de osteoporosis afecta una fase, de ahí su clasificación. Vamos a mirar entonces qué sucede en la dolencia. En el tipo de osteoporosis 1, la afección está en la fase de resorción. Existe un aumento de las células que eliminan tejido óseo y hay un exceso de eliminación de minerales, es decir, ocurre una desmielinización hacia la sangre, activación de los osteoclastos. En el tipo 2, que hay una disminución de los osteoblastos, es decir, el hueso no tiene la capacidad o está en la incapacidad de las células para mantener, reparar y dar crecimiento al hueso. Existe la otra osteoporosis que es causada por exceso de quietud, inmovilización, la prolongación de la etapa quiescente, quietud. Ahí se desarrolla un tipo de osteoporosis. En los casos de osteoporosis por inmovilización, la alteración es en la fase de estímulo. ¿Qué sucede en los casos de intervenciones quirúrgicas? Hay que dejar una fase de inmovilización obligatoria para la reparación y darle tiempo para la transformación ósea, especialmente a las células osíferas o células madres, que se especializarán en ósea mediante los nuevos estímulos de activación. Es decir, después de la fase de reposo, tenemos que entrar a la activación, al movimiento para iniciar el ciclo. En la osteoporosis es muy común la presencia de alteraciones de la postura. El cuerpo cambia su anatomía. Entonces, vamos a mirar en esta parte. De las zonas del cuerpo con mayor predisposición a la densidad ósea y cambios anatómicos está la columna vertebral, con cambios a nivel de un aumento de las curvas, hipertrifosis dorsal, hiperlordosis cervical y lumbar. Si tiene como antecedente una escoliosis, este se ve acentuado, un aumento de la curva o de las curvas. Existe una pérdida de la altura de las vértebras se secan, se atrofian, por lo que hay una disminución del largo del tronco. Por el aumento de la hiperlordosis, el paciente, para poder mirar hacia adelante, desarrolla una hiperlordosis cervical, pero no siempre es así, y a cambio de eso debe doblar las rodillas, lo cual va acompañado de un considerable aumento del trabajo de sostén de la musculatura extensora o anterior de la rodilla, causando en el futuro problemas en la cara anterior de la rodilla, tipo condromalacia rotuliana o patelar por aumento de la presión en dicha zona. Esta postura anteriormente mencionada también desarrolla un aumento del abdomen por el desplazamiento del centro de gravedad, desplazándose más hacia adelante, ventral. Esto también se ve por el acercamiento de los extremos del abdomen, pubis y tórax, y el abdomen pierde su acción de sostenimiento. El encogimiento del tronco, los músculos pasan a ser tejidos sobrantes, lo que hace que se conviertan en una zona de acumulación de grasa, capas adiposas. Es lo que se conoce como fenómeno de pino. La hipertrifosis compromete el posicionamiento de las costillas, el esternón, lo hace que haya un desplazamiento de la clavícula y compromiso del hombro, haciendo más tensa un desarrollo de las contracturas de los músculos anteriores del pecho. Las zonas anatómicas que más se comprometen posturalmente por el desarrollo de la osteoporosis viene siendo el tórax, abdomen, pelvis y partes proximales de las extremidades inferiores, es decir, las caderas, el sacro, la columna lumbar
la sacroiliaca y los hombros. ¿Qué sucede si a nivel de las vértebras? ¿Qué sucede en las vértebras en sí, que son las zonas que más compromiso funcional desarrollan y que con el tiempo en la columna desarrolla dolor e incapacidad funcional y la persona pierde calidad de vida? Además del acortamiento del tronco por disminución de las alturas vertebrales, también suceden cambios internos en la columna. Los agujeros de espacio de las médulas y las raíces nerviosas se reducen en un 15% aproximadamente. Las zonas más afectadas es la columna lumbar, desarrollando con el tiempo estenosis descompensada del conducto vertebral. El dolor es causado además por los cambios internos del hueso, también es por los cambios posturales que comprometen los músculos, los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares y las fascias. Mayormente se despierta por el desarrollo de una fractura, especialmente en las vértebras a nivel torácico o dorsal inferior, lumbar superior, que se dan de manera repentina. Se han dado casos de fracturas en actividades tan sencillas como el levantamiento de objetos, inclinarse, rotar en la cama. Una vez instaurada la fractura, el dolor está presente de 4 a 6 semanas hasta que la fractura consolide y el hematoma se desintegra. Las deformaciones que va teniendo las vértebras con el tiempo desarrollan dolor e incomodidad postural. Se despierta una sensibilidad a las vibraciones, como el manejar carros, bajar escaleras, el uso de ascensores. Las zonas anatómicas con mayor dolor son dolor en el esternón, en el borde costal, en la sínfisis púbica, en la cara anterior de las rodillas por la postura, síndrome de las facetas, dolor muscular, dolor de fractura, estenosis en el conducto vertebral, dolor por la hiperlordosis cervical, por la hiperlordosis lumbar, retracciones en la musculatura isquiotibial. Las 4 zonas vertebrales que más compromiso tienen para fracturarse están a nivel de L1, L2, T12 y L3. El tratamiento. Para que surja efecto, las personas con osteoporosis deben evitar el consumo de alimentos que estimulan la eliminación de minerales y aumentan la poliuria. Entre ellos tenemos el café, el té, el tabaco, las bebidas carbonatadas, la sal, las carnes rojas en exceso, el pan blanco refinado, azúcar refinada, alcohol. Lo primero que se busca en las terapéuticas es aliviar el dolor, para luego con confianza tratar la movilidad y la funcionalidad. A esto se le debe incluir terapia de balance óseo, suplementos de calcio, terapia nutricional, alimentos naturales ricos en calcio, lácteos, frutos secos, verduras, el uso de consumo de magnesio, vitamina D, la soya, ya que contiene una sustancia muy parecida al estrógeno. Es un tema muy controversial el consumo de esta semilla de la soya. Dentro de la herboterapia tenemos la cola de caballo, la avena, la alfalfa, el perejil liso. El uso de medicamentos homeopáticos que ofrecen un gran alivio, la calcárea carbónica y las sales sucias. Elementos como analgésicos, un médico de acuerdo a su condición te dará el medicamento indicado según tus antecedentes, edad, deben ser no esteroideos con menos efectos secundarios. El consumo de calcio, que es lo principal, el cuerpo tiene entre 1 y 1,5 kilogramos de calcio, la mayoría se va para los huesos. Según la edad, debes recibirlo en un promedio de entre 700 y 1500 miligramos de calcio con los alimentos. El 75% de la recepción de calcio proviene de verduras, frutas, frutos secos, semillas, cereales y lácteos. La proteína animal tiene poco nivel de calcio y algunos estudios han demostrado que el exceso de carne interfiere en el almacenamiento de calcio. Consumo de vitamina D, que estimula la absorción de calcio en el intestino y estimula los osteoblastos. Se necesitan entre 500 y 1000 unidades de vitamina D.
Los fluoruros, que estimulan la neoformación de hueso. Este es un tema más de tratamiento médico. Los estrógenos, que deben incluirse después de iniciar la menopausia. Su dosificación y duración depende del médico de cabecera. La calcitonina. Desde la fisioterapia. En casos de compromiso postural donde ya están instaurados los cambios en columna y fragilidad ósea, en estos pacientes lo mejor es trabajarlos en posición de descarga, los ejercicios, es decir, en decúbito supino con las caderas y las rodillas en 90 grados de flexión, los hombros, tórax sobre una superficie suave, especialmente el manejo de la cifosis. Si es decúbito lateral, igual, 90 grados en flexión de caderas y de rodillas. El uso de calor, que tiene un efecto muy relajante, calmante y antiespasmódico. Las técnicas de terapia de liberación miofascial, que debe ser una terapia suave, que no cause dolor, y es muy efectiva para quitar dolor, tensión tanto muscular como tendinoso, nervioso, articular. Las zonas que más debemos enfocarnos con estas técnicas están en la espalda, de cervical a lumbar, la sacroiliaca y toda la cadena posterior del cuerpo y cuádriceps básico. El uso de, incluir los ejercicios. Para prevenirlos deben incluir ejercicios de impacto si el paciente puede, pesas, estiramientos, equilibrio y propiocepción y técnicas de respiración. El fortalecimiento muscular debe incluir tanto los de la cadena muscular anterior como las cadenas musculares posteriores. Debe tener una asesoría de un adecuado entrenador o fisioterapeuta que le dé una adecuada rutina de acuerdo a su condición física. Los baños de aguas termales, que son muy ricos en minerales y es muy relajante. Las actividades de ejercicios en agua son lo mejor, aquayoga, ejercicios funcionales en piscina. El uso de órtesis, este tipo de terapia lo que hace es reemplazar la función del aparato locomotor. Sirve para corregir, estabilizar desde afuera las articulaciones que perdieron su firmeza y los músculos no pueden desarrollar esa tarea. Protege desde afuera parte del cuerpo que esté en peligro por las influencias externas. Debe ser usado en casos muy necesarios, ya que algunas órtesis llevan a la atrofia muscular. Prevención y cuidado. Para prevenir siempre hay que mantenernos en movimiento, una correcta postura de pies a cabeza, agacharse adecuadamente doblando las rodillas, no alzar objetos pesados, distribuir las cargas y llevarlas cerca del cuerpo. El deporte siempre, el más indicado, nadar si está instaurada la osteoporosis. Por lo demás, procure incluir todo tipo de actividad deportiva, en lo posible al menos una vez a la semana, ejercicios de impacto o 2 veces a la semana sería ideal. La mejor prevención deportiva son los ejercicios de impacto, como digo, e implementar lo más pronto posible a más temprana edad, lo mejor. Mantenga un peso acorde a la edad y la estatura. Siempre una alimentación alta en vegetales y semillas ricas en calcio y vitamina D. Siempre una mente sana, emociones sanas y una actitud sana. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó, por favor, compártelo, coméntanos y suscríbete. Chao, chao.